Hola, qué bueno que están nada más con nosotros. Antes de comenzar, te quiero pedir, comparte estos videos con las personas que tú conozcas para que también aprendan de la palabra. Suscríbete al canal y haz clic en la campanita para que recibas las notificaciones de los nuevos videos que estamos poniendo en el canal. Vamos a continuar este día con el libro de Apocalipsis. En el capítulo 2 vamos a leer hoy el mensaje que el Señor le mandó a la iglesia de Pérgamo. Dice así la palabra. El capítulo 2, verso 12 al verso 17, dice: Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo también aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bien, vamos a hablar acerca de esta iglesia, que es la tercera a la cual el Señor le manda esta carta con su siervo Juan. Recuerde que el Señor le dijo en el capítulo 1 que escribiera todo esto que estaba viendo, que estaba recibiendo, y le enviara estos mensajes a las 7 iglesias. Y bien, Pérgamo era una ciudad que, según la historia, había mucha idolatría. La misma Biblia aquí lo dice en el verso 13, dice que en ese lugar moraba Satanás, dice, a donde está el trono de Satanás. ¿Y por qué era tan particular? O sea, ¿qué cosa había ahí? Bueno, la historia nos dice que es un lugar donde pues había mucho desenfreno, mucha idolatría, había mucha libertad. Fíjese, comparado con la iglesia de Esmirna, y Esmirna estaba a 12 kilómetros al sur de Pérgamo, y sin embargo en Esmirna había mucha persecución a los cristianos. En Pérgamo no había tanto porque había mucha libertad de, entre comillas, de culto, aunque verdad fue una ciudad que fue construida, fue edificada por los griegos, pero había, usted sabe, los griegos como los romanos tenían ídolos, igual que los otros países tenían ídolos, tenían muñecos, tenían dioses, a toda clase de ídolos que se les ocurría. Y una de las cosas que hacía diferente a esta ciudad es que allí había un ídolo, un demonio llamado Esculapio. Este demonio es el que pues era el que se conocía como el dios de la medicina. Ser, ¿verdad? Este demonio lo pintan con una serpiente. Fíjese que la serpiente, donde quiera que esté las serpientes, es porque recuerde que en el principio, cuando el Señor creó los cielos y la tierra, en el capítulo 3, después de que Dios puso al hombre en el jardín del Edén, dice la Biblia que la serpiente vino a engañar a Eva. La serpiente. Y vemos que la serpiente, usted la ve representada en muchos países, en muchas civilizaciones. En México, el famoso Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. En Egipto, usted ve que el faraón traía aquí en la cabeza una cabeza con su corona, una cabeza de una serpiente. Mire, estaba por todos lados. Esto es para que te des cuenta quién está detrás de todo esto. Satanás, el diablo. Más adelante lo vamos a ver cuando veamos el capítulo 12 de Apocalipsis. Ahí nos habla perfectamente bien, claro, acerca de esta serpiente, quién es y cómo manipula y cómo engaña a la raza humana. Bueno, pues allí, en este lugar, en Pérgamo, le digo, se hacían cultos terribles, tremendos, al dios de la medicina, Esculapio. Y bueno,
bueno, tenemos que saber, ¿verdad?, que actualmente los médicos, ¿verdad?, es triste saberlo, que muchos médicos cuando se gradúan, en algunos lugares, yo sé que hacen una declaración, hacen como un compromiso, un pacto con este demonio. Claro, muchos de ellos no lo saben, ellos lo dicen porque pues así se los enseñan en la escuela y pues todo lo tienen que hacer, pero no saben qué está detrás de todo esto, y eso es peligroso. Por eso es necesario conocer la palabra de Dios y saber qué dice Dios. Bien, dice el Señor algo bien importante en el verso 12, dice, escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Fíjese cómo Jesús se presenta a esta iglesia, se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Recuerde que la palabra de Dios nos enseña que la palabra de Dios es una espada aguda de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Usted lo puede encontrar en la carta a los Hebreos capítulo 4, pero ahorita no es el tema. Lo importante es que entendamos que el Señor está amenazando de una manera directa a esta iglesia, porque se ha comprometido, se ha mezclado con el mundo y está haciendo cosas que no debe. Dice el Señor, conozco tus obras. El Señor sabe todo lo que hacemos, sabe lo que usted hace, lo que usted piensa, todo lo sabe el Señor. Dice, ¿y dónde moras? ¿Dónde está Satanás? Dice, ¿verdad? Recuerde que este lugar era un lugar donde se hacía toda clase de orgías, de bailes, de borracheras, de fiestas. Había, ¿verdad?, personas que morían bajo los efectos del alcohol, de la droga, pero les parecía a las personas algo muy normal. Actualmente usted lo ve, y yo no sé si usted lo ha visto, pero ha habido muchos bailes, lugares donde la gente se reúne a bailar, y si no hay muerto, no estuvo buena la fiesta. ¡Qué barbaridad! Le digo porque yo, cuando no conocía al Señor, muchas veces oí eso. Y bueno, pero eso se ve en todas partes, oiga. El desenfreno, la drogadicción, el alcoholismo, siempre están en las fiestas ahí, y son parte de la diversión según ellos. Pero bueno, todo esto el Señor dice, ¿verdad?, que es algo que Dios aborrece, porque la gente lo que van a hacer ahí es, dicen ellos, a divertirse, pero lo que están haciendo es corromperse más, hundirse más en el pecado. Y claro, el problema es que como la gente no puede ver a los demonios, no ven a sus enemigos, no saben quiénes son y cómo los atacan y cómo los tienen engañados, pues piensan que eso es bonito, piensan que eso es todo, lo hace todo el mundo, pero no se dan cuenta hasta dónde están metidos. Dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde moró Satanás. Antipas, dice la historia, que era un anciano, fue un pastor de esta iglesia allí en Pérgamo, y por negarse a obedecer las órdenes del emperador, decía que tenían que adorar a ese Esculapio, ese dios de la medicina según ellos, y como se negó, dice la historia, que lo echaron en un horno ardiendo. Algo parecido a lo que sucedió en Babilonia con Adán, Shadrach y Abednego. Fueron 3 hermanos, amigos de Daniel, que fueron arrojados también, pero ahí Dios los libró. En esta ocasión Dios no lo libró. Dios tenía sus planes. No podemos nunca ni vamos a juzgar a Dios porque hace las cosas así. Eso es asunto de él. Y él lo dice, mi testigo fiel. O sea, el Señor amaba a este hombre. Quizá ya era el tiempo de que el Señor lo tenía que recoger. No sabemos el por qué. Pero sí sabemos que fue quemado. Y también el Señor nos dice que en este tiempo más o menos fue cuando el apóstol Juan fue llevado cautivo, preso a la isla de Patmos. Pero bueno, no es el tema. Lo importante es saber que allí hubo mártires también por causa del nombre de Jesús, porque se negaron a obedecer las órdenes del emperador, que les ordenaba que adoraran ídolos. Y usted no puede adorar a Dios y adorar ídolos, no se puede. ¿Sí? O es de Dios o está en contra de Dios. No se puede estar en los dos lados. Tenemos que decidirnos, o Dios o el otro. Yo te aconsejo, sirve a Dios, aunque los demás, la gente te critique, diga lo que diga, no importa, la gente no te va a salvar. El que te va a salvar se llama Jesucristo si tú confías en Él. Y bien, dice,
Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Mucha gente, si usted no está familiarizado con la Biblia, pues quizá no sepa usted quién fue Balaam, pero la Biblia nos habla de este hombre que estaba con los madianitas, y dice la historia que cuando el pueblo de Israel venía en camino a la tierra prometida, dice que Balac, ¿verdad?, que era el rey de los madianitas, se opuso. Y entonces Balac había oído mucho de cómo Dios había abierto camino y había destruido a muchos reyes delante del pueblo de Israel. Y entonces fue a ver a Balaam. Balaam era un profeta, era un vidente, dice la historia, dice la Biblia, pero era un hombre que se dejaba manejar por el dinero. Y eso le pasa a mucha gente. Hay muchas personas tratando o haciendo negocio con el Evangelio. El Evangelio no es para hacer negocio, oiga. El Evangelio no es para vender nada. No estamos vendiendo nada ni ofreciendo nada. Sencillamente te hablamos la palabra de Dios porque te amamos a ti, queremos que te salves, no queremos que te pierdas, pero tú eres el que vas a decidir qué haces. Si aceptas la palabra y vives lo que la Biblia dice, o haces lo que tú quieres. Bien, pero este Balaam dice que como no pudo maldecir, si usted lo quiere leer, está en el libro de Números, ahí en su Biblia, estúdielo. Como Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel porque Dios le dijo, no lo vas a maldecir, ese pueblo es bendito y es mío. Y entonces Balaam no pudo maldecirlo, pero ya Balac le había ofrecido, dice, ven y maldíceme este pueblo, dice, y te voy a dar muchas riquezas, te voy a hacer millonario. Y el amor al dinero lo desvió. Y fíjese, es triste saber que la palabra Balaam significa desviador del pueblo. Qué nombre le pusieron, pero bueno. Y la historia nos dice que Balaam, como no pudo maldecirlo, entonces le dijo a Balac, ¿sabes qué? Mira, mándales mujeres para que se metan con los israelitas, porque él sabía que los israelitas tenían prohibido meterse con mujeres que no fueran israelitas. Porque Dios le había dicho a Moisés, dice, si te metes con una persona que no es cristiana, que no conoce la palabra de Dios, te van a desviar, te van a hacer que adores ídolos. Eso le pasa a mucha gente que piensan que pueden ganarse a fulana, a sultano para Cristo, y porque ¿verdad?, no son cristianos, y se meten con ellos y acaban en el mundo también. No podemos, la Biblia nos dice que no podemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Esto es para que entendamos que Dios selecciona a su pueblo. Dios quiere también que tú, que me estás escuchando, vengas a ser parte de ese pueblo. Vengas a ser pueblo de Dios. Pero solamente es cuando tú entras en pacto con Dios, en pacto a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú aceptas ese pacto y te comprometes a vivir por la palabra, por lo que dice la Biblia, Dios también te ofrece muchas promesas hermosas. Y es, número uno, la salvación de tu alma. Pero necesitas arrepentirte, entender que todo lo que el mundo practica, la idolatría, la hechicería, las borracheras, fiestas paganas, todo lo que el mundo hace y festeja y todo eso, eso no le agrada a Dios, porque eso no es de Dios. Si tú has pensado ir al cielo, allá no hay nada de eso. En el cielo no hay fiestas, ni borracheras, ni drogas, ni orgía. No se necesita nada de eso. Allá es algo completamente distinto. Tienes que poner tu mente en lo de arriba, dice la Biblia. El apóstol Pablo dice, pon tu mente en lo de las cosas de arriba, no en lo de abajo. Esto de aquí abajo es pasajero y aquí se va a quedar. Y el mundo va a ser destruido. La Biblia enseña que Dios va a hacer cielo nuevo y tierra nueva. Pero por lo pronto tenemos que vivir lo que dice la Biblia. Entonces, este Balaam le enseñó a Balac a poner tropiezo al pueblo de Israel. Le enseñó a Balac cómo hacer, y mandaba mujeres para que se metieran con los hombres. Y bueno, hay muchos hombres que, ¿verdad?, no están buscando a Dios realmente, lo que buscan es nada más diversión. Y pues el diablo lo sabe. Y entonces el diablo pues usó a estas mujeres, ¿verdad? Y dice la Biblia que cayeron 27,000 personas muertas en un día por causa de este pecado terrible que cometieron. Porque no solamente fue eso, que se metieron con mujeres que no eran del pueblo hebreo. También dice la Biblia que comieron cosas sacrificadas a los ídolos, cosas sacrificadas a los muertos, cosas que son sacrificadas a quien sea.
Sí, ese es un peligro terrible. Cuando alguien sacrifica o ofrece algo a algún dios, a algún ídolo, a alguna virgen, a algún santo, eso está contaminado con demonios. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Ni se enoje conmigo, enójese con el diablo, no conmigo. Yo no le estoy engañando, estoy hablando de lo que dice la Biblia. Y dice que entonces el Señor le dijo, ¿verdad? Balaam, que enseñó a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a cometer, dice, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Recuerde, estamos muy cerca de las fiestas ¿verdad? De noviembre, donde octubre, noviembre, cuando la gente festeja los muertos y no sé qué, y el Halloween, y todo eso, hermano, no es de Dios. Usted tiene que saber, todas esas fiestas no son de Dios. Usted estudia la Biblia y se va a dar cuenta que no tiene usted por qué celebrar ni festejar a los muertos. Hay que festejar y celebrar a los vivos, al Dios vivo, a Él nada más, al Todopoderoso. No, acá hay que recordar, bueno, puede usted recordar a los muertos, pero no tiene por qué ponerle un altar ni ponerle ofrenda. Eso no sirve. La Biblia dice que el que muere se va a juicio inmediatamente, no anda vagando como por ahí mucha gente lo cree y algunas religiones lo enseñan. Eso es una mentira del diablo. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que está dado al hombre morir una sola vez y después de esto juicio, ya sea para salvación o ya sea para condenación, pero solamente, o sea, tenemos que entender esto: la persona cuando muere, o si vivió conforme a la voluntad de Dios e hizo lo recto y vivió para Jesús, esa persona está en el cielo y usted ni yo le podemos mejorar las condiciones. Pero si no hizo la voluntad de Dios, esa persona está en otro lugar triste, pero no va a salir de ahí nunca. Bien, dice el verso 15, y también tiene la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Es una doctrina que, verdad, en realidad no sabemos exactamente, ¿no? La historia no registra muy claramente quién fue este Nicolás, quién fue, ¿verdad? Acuérdense que pues se cree que fue uno de los diáconos, pero no se está seguro. Entonces no podemos afirmar algo que no estamos seguros, pero se entiende que enseñaban cosas que eran desagradables a Dios. Hay muchas doctrinas que son equivocadas, muchas enseñanzas que enseñan, que iglesias, que pastores, líderes enseñan a las congregaciones, como por ejemplo esa enseñanza torcida de que una vez salvo siempre se es salvo. Eso no es de Dios, es una vil mentira del diablo. Y mucha gente lo cree, yo soy salvo y una vez que soy salvo ya no me puedo perder. Ten cuidado, porque Jesús enseña algo muy distinto. La Biblia enseña que el mismo que tiene un lápiz para anotar tu nombre, también tiene una goma para borrar a todo aquel que se rebela contra él. Entonces son doctrinas que no son bíblicas, doctrinas, enseñanzas que no están en la Biblia. Por ejemplo, la idolatría no está en la Biblia. Usted sabe que la Iglesia Católica durante años, ¿verdad?, vivió un tiempo sin idolatría, pero hubo mujeres, lo vamos a ver más adelante, mujeres que fueron emperatrices, que obligaron casi a que se hiciera cultos a las imágenes, a que se alabara y se adorara a los ídolos. Y eso está claro que es en contra de lo que Dios enseña. Por eso necesitamos conocer la palabra. Usted necesita saber qué dice la Biblia. Entonces dice que estos nicolaitas pues enseñaban doctrinas que eran erróneas, que eran contrarias a la palabra de Dios, y por eso Dios le dice: tengo contra ti esto, ¿verdad? Dios no quiere que sigas doctrinas equivocadas. Dios no quiere que te bases en ideas, ni en tradiciones, ni en costumbres paganas. Quiere que te bases en lo que dice la Biblia. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y Jesús dijo: el que me rechaza y no me recibe, dice, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le va a juzgar en el día postrero. Eso te quiere decir, te está diciendo, no te quiere decir, te está diciendo que este libro, la Biblia, nos va a juzgar a ti y a mí cuando salgamos de este mundo. Vamos a ser juzgados de acuerdo a la palabra de Dios. Si hicimos lo que la Biblia dice, tendremos entrada al reino de los cielos. Pero si no, va a ser un lugar muy triste donde la gente va a ir a parar por siempre. Dice el verso 16: por tanto arrepiéntete, si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos, y dice, con la espada de mi boca. Recuerde, el Señor está dando una advertencia, está advirtiendo: arrepiéntete.
Arrepiéntete. Eso es lo que el Señor nos llama a todo ser humano. Arrepiéntanse. Tenemos que arrepentirnos de nuestras maldades. Tenemos que dar un giro de 180 grados, en pocas palabras. Si antes íbamos para abajo, tenemos que dar un medio vuelta y ahora ir hacia arriba. Si antes no buscábamos a Dios, tenemos que dar media vuelta y ahora buscar a Dios. Si antes no platicábamos, no orábamos a Dios, media vuelta y empezar a buscar a Dios. Eso es arrepentirse. Cambiar nuestra forma de hablar, de pensar. ¿Cuántas gentes dicen yo soy cristiano y creo en Dios, pero tienen un vocabulario que parecen hijos del diablo? ¿Cómo hablan? Si usted dice que es cristiano, usted se tiene que oír hasta en su boca, en cómo habla, qué palabras usa, porque eso es lo que Dios quiere. No puede salir, Santiago dice, no puede salir por una misma fuente agua dulce y agua salada. O es dulce o es salada. Entonces, de tu boca no pueden salir maldiciones y majaderías, insultos, y por otro lado también alabanzas a Dios. Oh, qué bueno eres Dios, bendito Dios. No puede haber las dos cosas. O eres o no eres. Dice el Señor, dice la palabra de Dios, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es para todas las iglesias. Dice, es un mensaje que es dirigido para todo el que realmente quiere salvarse. Si usted quiere salvarse, si usted realmente quiere ir al cielo, tiene que arrepentirse, tiene que dejar de hacer todo lo que Jesús dice que a Dios a él no le agrada. Y cambiar su forma de pensar, su forma de actuar, de vivir. Y hacer lo que al Señor le gusta, ¿sí? Dice, al que venciere, o sea, a los vencedores, a los valientes, a los que digan, Señor, yo voy a vencer, yo voy a hacer tu voluntad, no importa quién se oponga, yo voy a obedecerte en todo lo que tú me mandes. Dice, al que venciere, le daré comer maná del cielo, del maná escondido. Recuerda que el maná fue lo que el Señor le dio al pueblo de Israel por 40 años en el desierto. Ese pan, ese alimento, dice que parecían hojuelas, así como el famoso cornflakes, ¿verdad? Algo así parecido, ¿verdad? Hojuelas de un alimento muy sabroso que tenía todos los vitaminas, minerales, dice que sabía dulce como la miel. Y la gente, Dios le ordenó que recogieran lo que fueran a comer, nada más. Dice que ni les sobraba, ni les faltaba, les quedaba exactamente igual exactamente lo que ellos necesitaban para comer. Y Dios los mantuvo así por 40 años. Qué hermoso que Dios siempre suple nuestras necesidades. Dice, el que venciere le daré comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Pero la palabra blanca le daré un diamante, pues. Y en esa piedra escrito un nombre nuevo. Fíjate que Dios hasta el nombre nos va a cambiar. Porque este nombre que tenemos salió de carne y sangre, pero el nombre que Dios nos va a dar viene del Dios mismo. Dios Todopoderoso nos va a cambiar. El nombre nos va a dar un nombre nuevo, un nombre que viene de Dios mismo. Dice, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Hoy yo te invito en este día a que decidas en tu corazón seguir al Señor, obedecer su palabra. Recuerda que ningún hombre te va a poder salvar. Así de que no te comprometas con los hombres, comprométete con Dios. No te comprometas con ninguna religión, comprométete con la palabra de Dios, con lo que dice la Biblia. Si lo que los hombres enseñan es diferente a la Biblia te dice, juzga tú si es justo delante de Dios obedecer a los hombres antes que a Dios. ¿Tú qué crees? ¿Será justo obedecer y creerle a una religión, quien sea, la que sea, el nombre no importa? ¿Será justo delante de Dios obedecer a los hombres antes que a su palabra? ¿Tú qué crees? Yo te invito este día a que hagas esa decisión por Jesús y le digas, Señor, perdóname de todas mis maldades. Ahí donde estás, dile, abre tu corazón y dile, Jesús, perdóname. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que he pecado contra ti, Señor, solamente contra ti. Dile, yo abro mi corazón para que vengas a Él y tomes tú el trono de mi corazón. Reina tú en mi vida desde ahora y para siempre. Dile, Señor, lávame con tu sangre preciosa. Dile, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Dios te bendiga, mi amado, Dios te guarde y nos vemos en la próxima. Amén.